A mí me cuesta trabajo creer que Salvación Nacional va a tener más votos que el Partido Conservador. A mí me cuesta mucho trabajo. Y en los estudios míos no está. Ahora, si yo pregunto solo sobre las marcas de los partidos, es posible que salgan unos datos, pero eso no es la manera como va a quedar configurado el Congreso. Ya está conectado con nosotros César Caballero, él es el gerente de cifras y conceptos. Doctor Caballero, muchas gracias por conectarse a esta hora con De Frente, bienvenido. Por favor, nos activa su micrófono para poderlo escuchar. No sabría, o sea, yo... Ya listo, lo escuchamos, doctor. Muy buenos días. Muy buenos días y es un gusto estar con ustedes, contigo, Paola, y estar aquí de frente. Muchísimas gracias. Bueno, rápidamente vamos a contar un resumen de lo que pasó este fin de semana, la denuncia de Daniel Coronel, y ya arrancamos entonces la conversación con usted, doctor Caballero. Y es que aquí también hay un punto bien importante que mencionar, y es la forma como pues se termina midiendo una de las consultas, de las 3 consultas que se van a realizar este domingo 8 de marzo, específicamente la consulta de las soluciones, que es donde está la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el señor Leonardo Huertas. ¿Qué denuncia Daniel Coronel? Él le pregunta públicamente al CEO de Atlas Intel, el señor Andrés Román. Vamos a ver ahí el trino número 2 de Daniel Coronel, por favor. ¿Por qué en el cuestionario de la encuesta que sacó este fin de semana, Revista Semana, fue excluida la existencia de esa llamada consulta, la de las soluciones? ¿Y por qué la pregunta da a entender que solo hay 2 encuestas? Ahí justamente Daniel en su trino pues adjunta la pregunta que hace Atlas Intel, que es básicamente la siguiente. El próximo 8 de marzo de 2026 se realizarán las consultas para elegir candidatos a la presidencia. Hasta ahora fueron confirmadas la gran consulta por Colombia, convocada por la oposición, y la consulta del Frente por la Vida, convocada por el gobierno. Y las opciones que da la encuesta, según lo que muestra Daniel Coronel, es que solamente le preguntan a la gente si votará por la gran consulta por Colombia, que es la convocada por la oposición, o por la consulta del Frente por la Vida, que además dice Atlas Intel, o pregunta así, convocada por el gobierno. Y esta es la otra pregunta que hace Daniel Coronel. ¿Por qué ponen que es una consulta convocada por el gobierno si el presidente Gustavo Petro ha dicho abiertamente y públicamente pues que no están convocando ni participarán, e incluso está invitando a no participar en esa consulta del Frente por la Vida, en donde está Roy Barreras y en donde está Daniel Quintero y otros 3 candidatos más? Este error, pues, o esta presunta irregularidad, dice Atlas Intel que la justifica diciendo pues que los votos o las personas que contestaron a favor de esta consulta de las soluciones, la de la candidata Claudia López y Leonardo Huertas, pues no alcanza a llegar al margen de error y que por eso no se tiene en cuenta. Y genera pues toda una polémica también este tema, pues porque en la portada, vamos a ver la portada de la revista Semana, por favor, sí pusieron a Claudia López y a Leonardo Huertas con un porcentaje, aunque muy pequeño, pero lo ponen, y este porcentaje, según lo que denuncian el Coronel, pues lo termina calculando el director de la revista Semana, el señor Yesid Lancheros, quien dice que pues es matemática básica, que es simplemente contar las personas que sí dijeron que van a votar por esta consulta, dividir por el total de las personas que fueron encuestadas y que de ahí sale ese porcentaje. Entonces, aquí va mi primera pregunta para el doctor Caballero. ¿Eso se puede hacer en estadística, doctor Caballero? Sé que es un tema muy técnico, pero es que quiero hablarlo justamente con usted, que es experto, pues para que nos explique si esto de verdad se trata de una manipulación o es algo válido en materia estadística en una encuesta como esta. No, bueno, para comenzar, pues digamos, durante el fin de semana se presentaron 4 encuestas, el viernes, el jueves, viernes y el sábado, hay 4 encuestas. Lo segundo es, los colombianos nos vamos a enfrentar primero a las elecciones de marzo, donde está el tema de Senado y donde está el tema de las consultas. Entonces, digamos, frente a eso, lo que usted está señalando allí es que hay primero una estimación de cuánta gente va a votar en las consultas. En unas encuestas aparece en una aparece el 50%, 60% de la gente, en otra el 40% y en esta aparece el 26%, según lo que se puede entender. Vamos a ver qué pasa el próximo domingo. En mi firma nosotros hemos estimado que probablemente 21 millones de colombianos vamos a salir a votar el próximo domingo y pues una de las decisiones que vamos a tener que tomar es cómo votar por
Se nos congeló la imagen del doctor Caballero. Bueno, ya vamos a restablecer la conexión porque es bien importante pues que nos pueda explicar justamente, Mariana, qué fue lo que pasó, porque Atlas pues termina dando este resultado, pero lo que menciona también el doctor Caballero es bien interesante, y es que esa no es la única encuesta que hemos conocido o que conocimos este fin de semana, porque pues ya se terminó esa etapa de hacer estos sondeos, estas encuestas. Bueno, ahí ya está el doctor Caballero y nos estaba explicando, doctor Caballero. Sí. Y entonces yo en particular en el debate que tiene hoy Daniel Coronel, Revista Semana y Atlas Intel, prefiero, digamos, yo parto del principio de buena fe de los actores y particularmente de los colegas, y yo asumo que todos estamos intentando hacer el mejor trabajo posible, pero obviamente me parecen válidas las preguntas que hace Daniel Coronel, pero eso ya corresponde a Atlas Intel y a Semana responderlas, no a mí. Claro, pero más allá del caso particular de Atlas y versus Daniel esta semana, yo simplemente quiero que usted como experto nos aclare si estadísticamente está bien medir de un universo, que en este caso pues son 6.468 personas encuestadas, sacar el dato de que 118 personas dijeron que votarán por la consulta de Claudia, y entonces así se concluye que es el 1,8%. A ver, yo, digamos, le cuento cómo lo hemos hecho nosotros y cómo lo han hecho varios de los colegas. Lo primero es que usted trata de decir, en Colombia hay 40 y tantos millones de personas habilitadas para votar. Entonces, lo primero que usted trata de saber, porque hay una abstención que puede ser del 40% o 40 y tanto por ciento, entonces lo primero que usted tiene que preguntarle a la gente es si son votantes activos o no son votantes activos y si piensan votar o no. Es un primer filtro que hay que hacer. Nosotros lo hacemos con la definición de votantes activos, primer tema. Segundo tema, luego usted le dice, bueno, usted es votante activo y usted piensa votar en esas consultas, en alguna de las consultas. Es como la pregunta que nosotros hacemos, que es una especie de pregunta filtro. Y ahí nos da, como les digo, hay unas encuestas de las que publicaron estas fin de semana que les dicen el 60% y otras que dicen el 26%. Entonces tenemos un tema, pues, digamos, donde hay diferencias realmente importantes, pero ahí están los datos. Y luego, una vez que usted dice, bueno, el 60%, el 50%, el 40% o el 25% que me dijo que va a votar, venga, le pregunto por las 3 consultas que legalmente se sabe que están inscritas, y entonces, ¿por cuál de estas consultas va a votar? Y después le pregunto, cuando me dijo, mire, yo voy a votar en la 1, en la 2 o en la 3, le digo, los candidatos de la 1, y le pregunto solamente por los candidatos de la 1. Entonces, lo que debe hacerse, o por lo menos lo que nosotros hacemos es, primero, identificar votantes activos o los que van a votar. Segundo, de los que van a votar, cuántos quieren votar en la consulta. Y tercero, por cuál consulta. Y cuarto, entonces es como 4 filtros que se van haciendo. Esa es la manera que a mí me parece que es correcto hacerla. No escucho. No le escucho. Ahí, ¿me escucha? Ahora sí. No, doctor Caballero, saludándolo. Muchas gracias por estar aquí en De Frente. Y yo quisiera preguntarle por una conversación de la cual usted hizo parte hace unos meses. Era realmente qué impacto tenían estas encuestas en la posición de la gente o en lo que iba a votar la gente. Y usted muy bien lo dijo. O sea, tuvimos 4 encuestas que se publicaron este fin de semana, a menos de una semana de las elecciones del 8 de marzo, incluyendo también pues cómo iba a quedar configurado o se puede anticipar que va a quedar configurado el Congreso de la República. ¿Usted cree que estas que están de últimas, y sobre todo esta de Atlas, que ha tenido un problema desde el Centro Democrático, que también ha tenido problemas anteriores en otras publicaciones, pues pueda tener un impacto sobre todo en la percepción que tiene la gente de las encuestas y sobre todo su opinión en el voto para el 8 de marzo? Sí, yo hice una tesis de doctorado sobre ese tema, me gasté 5 años y 9 meses estudiando el tema. Hay un publicado que se llama El poder de las encuestas, y yo entiendo que las encuestas tienen un efecto, pero el efecto no es sobre toda la gente. Aquí yo le cuento, hay militantes del Pacto Histórico, del Centro Democrático, del Partido Mira, que ya decidieron por quién van a votar, y sin importar lo que digan las encuestas, van a votar por los candidatos que ellos tienen. Lo segundo es que sí hay un porcentaje, como lo dijeron ustedes al principio, de personas que aún no han decidido su voto. Eso es muy importante. Y entonces, digámoslo de alguna manera, que en este momento, para las elecciones de marzo, ya el 70% de la gente decidió su voto. 70% de lo que va a pasar en el próximo 8 de marzo. Las encuestas podrían de alguna manera alimentar la decisión de los ciudadanos del 30%, porque los otros 70%, a menos que haya algo que los moleste mucho, no van a cambiar en principio. Entonces, no es sobre el 100%.
es sobre una parte del electorado que no deja de ser importante y las encuestas son importantes. Pero lo importante es que por eso es mejor tener más encuestas y no menos encuestas. Nosotros a esta altura del año del proceso electoral de hace 4 años estábamos teniendo 6, 8 encuestas. Hoy tenemos 4. De hecho, en febrero solamente tuvimos estas 4 encuestas. No tuvimos más. Hoy uno de los efectos de la ley Mordaza es que tenemos menos encuestas. Claro, de mayor muestra. Sí, no me cabe duda. Eso hay que reconocerlo. Hay mayores muestras, pero son menos encuestas. Y pues las personas están viendo sus burbujas. Hay personas que están en la burbuja del tercer canal y de ustedes de frente. Hay personas que están en la burbuja de semana. Hay personas que están en la burbuja del tiempo. Entonces, digamos que lo importante es que haya más encuestas, ese es mi criterio, y que las personas podamos contrastar y mirar. Finalmente hoy es mejor tener 4 encuestas que no tener ninguna, pero era mejor tener 8 que tener 4. Doctor Caballero, yo quisiera preguntarle desde su experiencia, que además es larga y profunda como hemos venido viendo, ¿qué han mostrado las encuestas? Es decir, ¿qué tan cerca han estado de los resultados o qué nos han dejado sobre las elecciones que ya hemos visto en años anteriores? ¿Qué podríamos esperar de este año de estos resultados de estas encuestas que salen, por ejemplo, estas semanas que muestran pues unas tendencias? Claro que sí, no. Yo en eso he sido muy claro y es que las encuestas no predicen el futuro. Las encuestas sirven para mirar lo que está haciendo, lo que está pasando hoy, pero no predicen el futuro. Lo segundo, sobre la pregunta que tú dices, yo te recuerdo. Quien iba ganando las encuestas en enero del año 98 era Horacio Serpa Uribe. En enero del 2022 era Noemí Sanín y Horacio Serpa Uribe. En enero del 2010 era Andrés Felipe Arias. En enero del 2018 era Germán Vargas Lleras. Y en enero del 2022 era Federico Gutiérrez. Ninguno llegó a segunda vuelta. Lo segundo es que las consultas son muy importantes. Cuando hay consultas y quienes participan en las consultas tienden a consolidar unas visiones y unas fortalezas políticas que los que no participan se debilitan. Entonces yo lo que quiero señalar es, este 8 de marzo los ciudadanos vamos a votar y vamos a decidir y se va a reconfigurar de nuevo el espectro político. Voy a decir una cosa para la que sí es claro, es que las encuestas no captan bien el fenómeno de Senado de la República. Porque en Senado, cuando usted pregunta como por partido, que está bien que lo pregunten, está preguntando es la imagen del partido. Pero la gente termina votando es por senadores concretos. A mí me cuesta trabajo creer que Salvación Nacional va a tener más votos que el Partido Conservador. A mí me cuesta mucho trabajo. Y en los estudios míos no está. Ahora, si yo pregunto solo sobre las marcas de los partidos, es posible que salgan unos datos, pero eso no es la manera como va a quedar configurado el Congreso. Recuerden que son 100 curules de Senado, que hoy 7 partidos dominan 94% de esas curules y que es muy posible que esos 7 logren el umbral, o sea, no, estoy seguro, los 7 van a lograr el umbral, no como algunas de las encuestas dicen, yo creo que los 7 lo van a lograr y es posible que la alianza entre Nuevo Liberalismo, Mira y Dignidad y Compromiso logre también el umbral, que la lista de Roy también logre el umbral y la lista de Abelardo, una de las 3 listas que lo están apoyando, también logre el umbral. Si solamente esas 3 logran el umbral, son 9 curules automáticamente. Y esas 9 curules no es que crezcan, se las quitan a alguien de los 7 partidos. Entonces, yo creo que nosotros vamos a ver un panorama y en particular creo que las encuestas no son realmente buenas para el tema de Senado. Pero, doctor Caballero, le insisto ahí con eso que usted le acaba de responder a Mariana, porque es que me parece bien curioso que usted diga que desde las épocas de Horacio Serpa las encuestas no le han atinado al resultado final y entonces ahí muchos se preguntan, entonces las encuestas ¿para qué? Yo sé que usted ya nos hablaba de la importancia de tener más y mejores encuestas, pero ahora estamos viendo que hay incluso una posible manipulación y si las encuestas nunca han atinado, pero en cambio sí están moldeando la opinión de la gente, entonces ¿para qué hacer este tipo de procesos? Ahora, mi negocio no es leer la carta astral, mi negocio no es el tarot, o sea, yo no puedo adivinar el futuro, no puedo, o sea, ese no es el negocio mío, ni es el negocio de... No, y es que ni Moni Vidente tampoco le atina, ella tampoco le atinaría. Entonces yo por eso digo, cuando explico mi hipótesis, a mí me parece que los Ferrari son buenos carros y andan muy bien, pero no vuelan. ¿Usted juzgaría a un Ferrari porque no es capaz de volar? No, pero las encuestas son buenas para mirar lo que está pasando hoy, pero no para predecir. Entonces no juzguemos a las encuestas por algo que no fueron diseñadas para hacer, que es predecir.
Yo no sé cómo va a ser el resultado. Bueno, las encuestas sí ayudan a iluminar escenarios de incertidumbre, pero no necesariamente pueden predecir el futuro. Pero son muy buenas para hacer esto, para alimentar el debate, en algunos casos para reforzar ideas de las personas. Entonces, usted verá que, por ejemplo, en el pacto histórico, que han sido durísimos con todas las firmas encuestadoras, con todas, ahora están felices porque están diciendo que les va bien. Pero le aseguro que si en algún momento les va mal, van a ser terribles. A mí me ha tocado políticos que dicen que yo soy un encuestador maravilloso porque les fue bien, y a los 3 meses dicen que yo soy lo peor que ha podido existir sobre la faz de la tierra porque la encuesta les fue mal. Porque ahí hay una cosa que se llama el sesgo de confirmación, y yo sí quiero aprovechar este espacio que ustedes me dan y que me voy a tener que ir ya casi, para decir: las encuestas no predicen el futuro, no juzguemos a las encuestas porque acierten o no aciertan. Ese no es, si queremos hacer eso, existe otra área estadística, que es la estadística bayesiana de probabilidad condicional, donde sí se puede hacer ese ejercicio. Ese es otro ejercicio, pero no son las encuestas. No escucho. Uno de los candidatos entonces acepta el resultado, si no, pues dice que hay fraude o que hubo fraude. Eso sí, es normal ese comportamiento en nuestra política colombiana. Pero bueno, doctor Caballero, lo dejamos ir porque sabemos que usted nos atendió con poquito tiempo, pero le agradecemos mucho su espacio y también la importancia, pues, de tener su opinión como experto. Que esté muy bien. Chao. Gracias, pero no... Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?